usted, después de esa conversación, va a La Esperanza y de La Esperanza directo a la zona de combate. A la zona de operaciones, sí. De operaciones, perdón. Desfilamos acá el 24 de septiembre y esa misma noche salimos a Valle Grande. Llegamos a Valle Grande en la tarde del 25. ¿Ya equipados con M1? Ya con todo el material americano, sí. Y de ahí directamente entré en operaciones. Yo o sea, a la madrugada ya tenía 2 prisioneros, nos fue muy bien, así de entrada nomás, porque se había producido la emboscada de Galindo en La Higuera, donde cae Coco Peredo y otros 2 más a la vanguardia. Él solo consigue golpear a la vanguardia porque no tenía una buena posición. Y se desbanda la guerrilla, se mete a las quebradas, etc. Y nosotros llegamos esa noche, entramos hacia las quebradas. Un campesino me dice que había escuchado latir a sus perros esa noche. Hicimos un registro, lo capturamos al Camba, pocas horas después lo capturamos al León, que eran los 2 que se habían aprovechado la oportunidad para escaparse de la guerrilla. ¿Ellos les dieron información? Muy poca información, simplemente que la tarde anterior se habían desbandado y que no sabían dónde estaba el... Pero además ya no había que informar, porque ya había sido tomado el campamento, claro, ya andaban volteando sin rumbo. Exactamente cuántos eran, todo eso, no había mayor problema. Sí. Usted, Mario Vargas y Tinino Rico Toro, que Tinino un año más que ustedes. Mario Vargas también, son Mario Vargas del mismo también, curso son los y usted, tuvieron tres hechos ahí. A Tinino no le va muy bien. Sí, no le fue muy bien. Le matan a 4 hombres, ¿no? 4 hombres, varios heridos, y se le escapa la guerrilla, ¿no? Perdió la oportunidad de agarrar al grupo del Che. A Mario Vargas le fue muy bien. Le fue muy bien en Vado del Yeso, con mucha decisión. Ahí cae Tania. Enfrentó al grupo de Joaquín, deshizo el grupo de Joaquín prácticamente. Y luego yo tuve la... Y después usted, después de cuántos días de estar en el centro de operaciones, se topa con lo del Che. Del 26 de septiembre al 8 de octubre, 12 días. Pero para ubicarlo al Che o para atacarlo al Che, ustedes estuvieron sin comer, sin levantarse, no había sin tomar logística. agua, esperándolo porque sabían que por ahí iba a pasar. No. ¿O no? Un campesino nos trajo la información de que lo había visto al grupo guerrillero moverse en el interior de una quebrada en la noche, y gracias a eso es que lo cercamos y comenzamos el combate. Entonces, lo cercan ahí ustedes. Lo cercamos, nosotros lo cercamos a ellos y ahí acabamos con el grupo. No era que esperan que vayan apareciendo. No fue emboscada, fue un cerco. La operación de Mario Vargas fue una emboscada. La nuestra fue una operación de cerco y destrucción. Así se llama. Ustedes controlaban los accesos a la quebrada y luego metimos las fuerzas ahí para enfrentarlo. Ahí usted detiene al Che. No me maten, soy el Che. Exacto. ¿Eso es exactamente lo que él dijo? Exactamente, sus palabras. Sí. Entonces, esa operación, bueno, sin querer uno pues lo catapulta, ¿no?, a un nivel ya de noticia internacional, y eso me persigue hasta el día de hoy, la historia, ¿no? Pero bueno, creo que fue importante para las Fuerzas Armadas de Bolivia, fue importante para el país mismo, ¿no?, el hecho de haber podido resistir un le hizo bien al espíritu nacionalista. Sí. El hecho de haber derrotado al Che, finalmente. Derrotado al comunismo, ¿no es cierto?, a ese intento del castrocomunismo, como se llamaba en esa época, de querer implantar acá un régimen con el cual no... Pero curiosamente no se acaba la idea de la guerrilla, porque luego nomás se forma el ELN, cuando estaban todavía en la guerrilla el Che es el que funda, digamos, el ELN. Se funda el ELN, y luego está lo de Inti Peredo, que trataba de reactivar la guerrilla desde La Paz, muere con la policía. En un combate con la policía. Luego viene Teo Ponte, pero antes que eso, Barrientos estaba consolidado, y viene o el accidente o el atentado a Barrientos. Un accidente. Yo estoy convencido que fue un accidente. Y eso cambia el panorama político en el país, pues, ¿no? Entonces, ahí Siles Salinas
aparece como presidente constitucional por instrucciones del propio Obando, que justamente en ese momento estaba en Estados Unidos. Él ordena que se cumplan las normas constitucionales y que nadie haga nada, ¿no? Confiado como estaba él, que faltaban pocos meses de gobierno y que la próxima elección la ganaba fácilmente con todo el aparato y con todos los campesinos y todo esto. ¿Pero por qué lo tumba? Siles Salinas comienza un poco a coquetear con la idea de presentar una alternativa y se apoya en el general Armando Escobar Uría, alcalde de La Paz, una persona muy conocida, con mucha raigambre. Y entonces eso ya lo molesta a Obando, pero sobre todo, yo conversé de esto con Obando años después, 6, 7 años después en Madrid, donde nos encontramos. Y ahí yo le pregunté por qué el golpe, ¿no? En este afán de historiador, aficionado a la historia por lo menos. Y él me dijo, porque las cosas que queríamos hacer no se podían hacer con un gobierno constitucional. Había que hacer una cosa más, la visión de país que él tenía, que quería hacer las cosas que quería hacer en el país, ¿no? Seguía con la idea del nacionalismo. Seguía con la idea del nacionalismo, totalmente. Y entonces dijo, no se puede esto hacerlo con todas las trabas de un gobierno constitucional, así que mejor pues de una vez, no perder el tiempo con las elecciones, todo, sino más bien ganar tiempo para el país y continuar con este proceso. Bueno, y él golpea y hace un gobierno cívico-militar. Claro, figuras como Marcelo Quiroga, José Ortiz Mercado. José Ortiz, Mariano Baptista, son las estrellas de un gabinete de renovación, digamos. Pero además un gabinete brillante. Brillante, Bonifacio, había un grupo muy interesante ahí. Pero que inquieta a Estados Unidos y que inquieta a la derecha militar. La derecha militar ahí se ve dudosa. ¿Cómo es esto? Viene la nacionalización de la GALF. La nacionalización de la Es GALF. decir, medidas radicalísimas en ese momento. No hay que olvidarse que Obando ya había hecho en su gestión como presidente militar los hornos de fundición, rompiendo la dependencia de Estados Unidos e Inglaterra. Los hornos de fundición de estaño, y entonces la nacionalización de la GALF es un segundo paso en ese sentido. Dentro de la concepción del nacionalismo revolucionario y no de una postura socialista. No, nada, ni internacionalista, ni nada de eso. Tampoco de izquierda, digamos. Nacionalista, ¿no? El nacionalismo se considera casi de izquierda, digamos. Eso estorba a Estados Unidos y estorba a la derecha militar. La derecha militar. Que ya era fuerte. Ya era fuerte y estaba en posesión del comando del ejército. Pero, un ratito, no tenía liderazgos nítidos todavía. No. Porque, ¿quiénes lo golpean a Obando? Miranda. El famoso triunvirato que... No, el triunvirato fue un arreglo de último momento. Satorio Albarracín y Guachaya. Sí, pero los verdaderos artífices del golpe contra Obando fueron Miranda, el comandante del ejército, Juan Ayoroa, que era el ministro de gobierno de Obando. Pero esos eran fuertes, esos eran militares fuertes. Y Banzer. ¿No? Los tres son los artífices del derrocamiento de Obando. ¿Y por qué no se hacen ellos del gobierno? Porque en la reunión que hubo en el cuartel general... Banzer ya había sido hombre de Barrientos, había sido ministro de Barrientos. Ministro de Barrientos, claro. Entonces, hubo una reunión en el cuartel general, una especie de asamblea, y ahí por votación se definió la salida de Obando. Pero no faltó un oficial que propuso, bueno, que se vaya Obando porque también se vaya el general Miranda, el comandante del ejército, porque es el causante de todo esto. Identificado claramente Miranda como el cabecilla del derrocamiento de Obando. Que además tenía una fuerte presencia popular. Obando. Miranda mismo hablaba, ya hacía declaraciones como comandante del ejército, era un tipo pintudo, es decir, era diferente, era un militar que ya la gente lo veía como presidencial. Claro, pero ahí cuando la votación es contraria, entonces, bueno, entonces yo no voy a la presidencia, no se anima. No se anima, y ni Ayoroa ni Banzer tampoco, que eran coroneles todavía. Entonces, ahí es que arman el triunvirato, que no funciona. Que no funciona y aparece Torres. ¿Cómo y cuándo aparece Torres? ¿Usted dónde estaba en ese tiempo? Yo estaba en el Brasil. En Brasil, la escuela de Estado haciendo Mayor. la escuela de Estado Mayor. Y Torres aparece porque se crea un vacío de poder en ese momento y él sabe capitalizarlo, sabe que en la Fuerza Aérea había unidades que estaban comprometidas con Obando
y va y les dice, sigamos la línea de Ovando, no nos dejemos. Ah, ya. Y además llama a Lechín y a otras fuerzas políticas de la izquierda en ese momento, que vayan al Alto. Y van y se reúnen y ahí deciden hacer un gobierno, Y ahí- hacer la resistencia y armar más bien un gobierno popular. Y ahí arma la Asamblea del Pueblo. Que fue, eso ya fue meses posteriores, Sí. él no la arma, se la arma. Es decir, Se la arma Lechín y Lechín, compañía. la arma, Lechín, Oscar Eid y compañía arman la Asamblea del Pueblo y eso le significa más bien la caída a Torres, porque eso ya no toleran las Fuerzas Armadas, que se cree un poder paralelo al de la presidencia, una presidencia cada día más débil y cada día más aislada. Y resulta durísimo aquel 1 de mayo, cuando lo dejan solito que desfile Torres y 3 cuadras esperan y después recién viene la COP, la Asamblea del Pueblo, Lechín y compañía. Como decir, nosotros nada tenemos que ver con este señor. Ujú. Entonces esas cosas acaban de ¿Cómo? debilitarlo. ¿Usted lo conoció a Torres? Lo conocí. No era de los más destacados militares. No, pero era un buen oficial, un hombre muy serio, Ujú. muy serio. Él era muy falangista. estudioso. No, pero participó siendo teniente o capitán, no me acuerdo exactamente, el año 50 hubo un intento falangista. Ujú. Y Torres, que estaba en el colegio militar, sacó una compañía de cadetes en apoyo de ese golpe. Tomó a las alturas de Quiliquili, un cerrito ahí. Y bueno, le costó una sanción y después también a los cadetes, en fin, pero esa fue su única actuación con la falange, pero no, no era falangista. Viene la caída de Torres en ya un golpe militar a militar, Militar a militar. pero tremendamente duro y muy sangriento. El golpe de Banzer del 19 de agosto del 71. No creo que fuera muy sangriento. La Icacota fue duro. La Icacota, bueno, el combate del regimiento Sí. Castrillo allá, Sí. sí. Pero es el único foco, porque el resto de las guarniciones se pronunció. Y en Santa Cruz también hay, pero no Bueno, hay el mucho tema, muerto. el tema de la universidad. Sí. Y Claro, la los bomba. muertos no se dan en el combate, sino Claro, que los los matan matan. luego cuando estaban prisioneros. Yo llegué aquí a Santa Cruz, yo estaba en Roboré en ese El 71. en 71, estaba destinado a Roboré, era jefe de operaciones de la 5ª División. Bueno, y nos comprometimos con el golpe. Se comprometieron Nos con el golpe. comprometimos públicamente y nos vinimos acá a Santa Cruz. En tren llegaron, ¿no? En tren. Me acuerdo. Nuestro obstáculo primero era el regimiento Junín que había en Roboré, que estaba al mando del coronel Arnaldo Saucedo Parada. Ya. Y él era artillero y muy amigo de Torres. Y decía, no, yo a Torres no lo voy a traicionar. Así que estábamos amarrados, porque si el regimiento no nos tomaba presos. ¿Qué hizo? Pero ya en los últimos días, con la Asamblea del Pueblo, todo un día nos dijo, no, Torres realmente ya no puede seguir. Entonces, se comprometió también él. Entonces ya, eso nos dio vía libre para que podamos, a la noticia del estallido, venirnos con todo acá. Pero cuando a ustedes no le dijeron que iba a ser un coronel, que iba a ser Banzer. No, era... Todavía no se sabía quién Todavía podía no ser. se sabía porque habían, por un lado, Cayoja, se hablaba de Cayoja, como una expresión de la oficialidad joven. Que tiene... Banzer era... Cayoja también era de su claro, generación. de la segunda promoción del colegio militar nuestro. Después estaba también el general Iriarte en La Paz, que estaba liderizando la conspiración. Entonces había varias cabezas ahí que no se sabía cómo iba a resultar esto, pero lo evidente era que había que hacer una acción. Y ahí me acuerdo yo de esta escena. Bueno, nosotros llegamos aquí a Santa Cruz como nuestro comandante, nuestro jefe de Estado Mayor, todo el Estado Mayor de la división, y fuimos acá a la octava y nos encontramos con que no había octava. El comandante había estado en La Paz, lo sorprendió el golpe en La Paz y nunca más apareció. ¿Quién era? Era un coronel Molina, hermano del ministro de Defensa, Ya. del general Emilio Molina, su hermano Guillermo. El jefe de Estado Mayor se había peleado con el coronel Selich, se había ido a su casa, con coronel Mercado. Porque Selich vino con el Ranger, tomó la ciudad. O sea, ¿Selich también de su generación? no, más bien. era anterior. Ah, claro, mucho más bien, No, era coronel. Era coronel, yo era capitán. Usted era capitán, claro. Entonces, de pronto, no había pues comando de división. Entonces resolvimos, había unos 3 oficiales, 4 del Estado Mayor de la octava, y bueno, hagamos un solo comando de las 2 divisiones, la quinta, y lo pusimos a nuestro comandante, el coronel Gaia, el comandante de las 2 divisiones, y tratamos de poner orden en Santa Cruz. Yo me acuerdo que fui a la cárcel, acá donde estaban un montón de presos,
Y cuando me vieron llegar varios conocidos ahí, ¿no? Roger Tuero, entre otros. Y bueno, y yo venía a garantizarles la vida, porque estaban todos muertos de miedo, había amenazas, los falangistas estaban ahí eufóricos. Un momentito, a partir de ahora su seguridad corre a cargo de las Fuerzas Armadas. Y puse tropa allá, seguridad. No, tranquilos ustedes, aquí nadie les va a hacer nada. Bueno, ya. Y después empezamos a sacar a la gente, a los grupos irregulares de las calles, pues no, para tranquilizar a Santa Cruz. Pero Celis no quería darnos un soldado, nada, porque él estaba en otra, ¿no? Y se fue a La Paz con su regimiento para ver qué pasaba. Claro, llega, el Ranger llega a La Paz, llega a La Paz. Sí. Entonces, bueno, ahí terminó esta... Ahí se lo trae el MNR, ¿no? Claro. Los militares que lo echan son los militares que lo traen al doctor Paz. Que lo traen al doctor Paz de nuevo y firman ahí un famoso acuerdo que inmediatamente nos despertó críticas a nosotros y que con el curso de los meses derivaría ya en una posición muy crítica de parte de los Usted y los oficiales jóvenes tienen conflictos, digamos, con Banzer desde casi el segundo año. Sí. Porque resulta que dos problemas son. Uno, la utilización de las Fuerzas Armadas. Hay un artículo, es decir, el documento que firman de Constitución del Frente Popular, donde dice el FPN, las Fuerzas Armadas que son el brazo, o las Fuerzas Armadas que son el brazo armado del FPN. O sea, nos habíamos convertido en el brazo armado de un instrumento político. Y no puede ser esto. Y lo convencimos al general Iriarte de que haga un reclamo. Hizo el reclamo y lo votaron a él, entonces lo destituyeron del comando en jefe. Y después el general Centeno, que también hizo otro reclamo, también lo destituyeron y Banzer asumió el comando en jefe. Entonces ya comenzamos a ver eso y ahí surge el EMCOJ, que era una organización así, inspirados en la ADEPA un poco, si se quiere, del Estado Mayor Central de la Oficialidad Joven, se llamaba. Y estábamos ahí los que ya éramos mayores, ya habíamos ascendido mayores, éramos mayores, diplomados de Estado Mayor, y estábamos ya ejerciendo comandos de regimiento. Yo era comandante del Tarapacá. ¿No? Ya tenía mando. Echazú estaba de comandante del motorizado, Raúl López comandante del CITE, de los paracaidistas, Mario Vargas comandante del regimiento Barrientos, que estaba en La Paz, búsqueda del Murillo. En fin, éramos un grupo ya de mayores diplomados de Estado Mayor, comandantes de regimiento, que ya tuvieron que acudir a nosotros. Pero algunos regimientos de confianza, Banzer se los dio. Rico Toro. Rico Toro estaba en el sur, estaba en Yacuiba de comandante de regimiento. Y resulta que ahí el otro problema que teníamos eran los reincorporados. Los reincorporados del 64, que Barrientos dispuso la reincorporación, pero con la idea de que los pasen a la reserva inmediatamente. Obando abogó porque algunos, los que quieran, vuelvan a hacer su carrera. Volvieron, pero hicieron carreras meteóricas, pues no, apoyados en sus compañeros que estaban más arriba. Un año de mayores, otro de técnico coronel, y aparecieron de generales y coroneles, así. Y entonces nos empezaron a quitar espacios, ¿no? A nosotros, pues. Y Barrientos le había dicho eso a uno de sus edecanes, me contaba el otro día, recordando estas cosas. Cuando salió de la reunión en el comando en jefe, Barrientos presidente, tuvo una reunión con Obando en el comando en jefe para decidir esto de las reincorporaciones. Y dicen, Obando se ha entercado en esto, le comentó al edecán, que se van a quedar algunos de los reincorporados. Y para ustedes va a ser el problema, le dijo al capitán. Para ustedes va a ser el problema porque eso les van a disputar a ustedes los espacios después. ¿Cómo qué? Y muchos de ellos están ligados a la falange, y eso no está bien. Barrientos ya en la posición institucionalista, los militares no deberían participar después de haber sido jefe de la célula militar, del MNR. Ya, su primer decreto fue ese, ¿no es cierto?, de que los militares ya no debían pertenecer a ningún partido político. Y entonces eso se dio en ese momento. Por ejemplo, el regimiento Ingavi, que era un regimiento principal, o el Colorado, eran los dos regimientos principales, estaban en manos de reincorporados. ¿De quiénes? De Raúl Tejerina, en el caso de el Bolívar, estaba en manos de González Avendaño, que era otro reincorporado. Entonces pusieron sus piezas claves ellos para balancear con nosotros seguramente. Entonces surge el EMCOJ como una idea de ir dando orientación a los oficiales. Empezamos a escribir manifiestos y los distribuíamos. Teníamos amigos civiles que nos cooperaban en la distribución. Como teníamos las listas de todos los regimientos. Le hago una pregunta a propósito de esto de
de los manifiestos, ya en esa época suya, ¿ya existía el Vivo Rojo? Empezó a aparecer en la época de Banzer, en la segunda etapa, digamos, a partir del 74. Eran los oficiales y clases De línea izquierdista. de línea trotskista. Trotskista. Ya existía entonces Ya el Vivo Rojo. Vivo Rojo, sí. ¿Usted sabe que sigue existiendo? Comienza a publicarse entonces, sí. Uh-huh. Comienza a publicarse entonces. Entonces, los manifiestos de ustedes no solamente circulaban entre militares, sino también entre civiles. Entre civiles, sí. Uh-huh. Y en ellos lo que reclamábamos nosotros era que debería ya definirse esta permanencia de las Fuerzas Armadas, y nuestra sugerencia desde el primer momento era: acabemos con esta ficción del Frente Popular, porque no funciona, había mucha corrupción, una serie de problemas, y asumamos durante un año el gobierno en su totalidad como Fuerzas Armadas. Eso fue lo que hizo que Banzer eche al MNR y a la Falange. Pero nos echó a nosotros también. Y los terminó echando a ustedes. Que éramos los de la idea. Primero nos echó a nosotros y después los echó al... Usted se va, a usted lo deportan. A mí me exilian al Paraguay. Tengo mi pasaporte. De baja, además, ¿no? Claro, dado de baja. Tengo mi pasaporte, dice, válido por un viaje de ida al Paraguay. Así era, con sello rojo. Así tenía yo también el mío cuando me sacaron al Perú. Sí. Entonces, era un sello rojo, el ¿no? sello rojo, claro. El sello rojo era para decir que no vuelve. Entonces allá me encontré con tu padre, con Walter Guevara, Benjamín Miguel, Simón Reyes. Había varios exiliados en el Paraguay. Después me llamaron, Raúl López, que había salido a Buenos Aires, me llamó, me dice, ven ahí, vamos para que tengamos algunas reuniones acá, me mandaron pasajes, todo. Fuimos con ¿Estamos hablando de qué año? 74. 74. Después del intento que hicimos del Tarapacazo. El golpe del 74, el intento, el famoso... Más que un golpe, no fue un golpe, ¿no? Porque no era la idea de ¿Qué fue el Tarapacazo? Un pronunciamiento militar. Ese es el... Chanca López era el... Chanca López encabezó aquello conmigo después. Entonces, ¿cuál era la idea? Un pronunciamiento ante el alto mando, como que lo tomamos preso a todo el alto, lo tomaron, yo no estuve en la acción, pero todo el alto mando estuvo preso en el Estado Mayor, en la oficina del comandante del Ejército, y ahí fuimos con Raúl a plantear nuestras exigencias. Porque Banzer días antes había declarado que el Frente Popular iba a seguir, que él no podía gobernar si no era con el Frente Popular, que él no era ningún mal nacido para votar a los partidos y no sé qué. Bueno, entonces si este quiere seguir con su Frente Popular, que se vaya, pues no. Entonces planteamos que renuncie Banzer, que se haga un gobierno estrictamente militar por un plazo corto y que se convoque a elecciones. ¿Y habían conversado ustedes con oficialidad más alta? Con algunas guarniciones, con algunos oficiales, sí, teníamos varios tipos de contactos. Bueno, aceptó el alto mando esa noche el planteamiento nuestro, y como que vino uno de los ministros, el coronel Ayoroa, y se ofreció de garante. ¿El coronel Miquicho? Miquicho. Vino él y se ofreció de garante para el cumplimiento del acuerdo, todo así que nos fuimos. ¿También lo pagaron a él? Nos fuimos a dormir tranquilos, todo el día siguiente me llaman, me dice que me presente en el Estado Mayor. Bueno, igual debe ser, porque habíamos acordado que iba a haber una gira por las guarniciones para explicar todo esto con el alto mando, no sé qué, ingenuos nosotros, ¿no? Íbamos a ir, esto debe ser para la gira ya, para organizar la gira, ¿no? Llego al Estado Mayor, el alto mando me dice, bueno, hemos decidido darle una oportunidad. ¿De qué le digo? De que o se asila o lo tomamos preso. ¿Cómo le digo? ¿Y lo que hemos acordado esta madrugada? No, eso no vale. Me di la vuelta y abrí la puerta del comando. Estaba mi ayudante, Fernando Guilarte, que vive acá. Ajá. Manechi, le digo, ¿te vas al colegio militar ahorita? Yo estaba de comandante de batallón en el colegio militar. Te vas al colegio y le dices que estos señores no tienen palabra y que me están tomando preso, pero no me mueven un dedo ustedes, simplemente que sepan cómo actúan estos señores. Pero mi mayor, andate. ¿Quiénes fueron los que le dijeron? Alcorés, Adriásola, Pinto. Los banceristas. Pero claro, pues. O sea, usted fue y se metió a la boca del lobo. Porque estos eran banceristas, estos terminaron siendo banceristas todos. Todito. Qué bárbaro. Bueno, entonces me vuelvo y le digo, ¿y ahora? Y se mira porque él seguramente dijeron, le vamos a decir que si así este va a salir corriendo, ¿no? El primero en reaccionar fue al colegio dentro. Que venga el jefe del departamento segundo. Ay, cabrón. Viene el jefe del departamento segundo, el coronel David Padilla Arancilla. Mientras ordene mi general, el mayor Prado va a ser detenido, lléveselo. ¿Qué ha pasado, Gary? Me dijo, no tienen palabra esto, mi coronel, le dijo. Venga, vámonos, venga conmigo. Me dice, me voy, llevo a su oficina.
aquí va a estar usted tranquilo, me dijo. Charlábamos un rato con él ahí de cómo estaban las cosas. Al día siguiente ya me dieron de baja, me subieron al Alto con otros 3 oficiales más que habían agarrado. Y llegamos a Asunción, pues, del Paraguay, directamente. En el avión nos hicieron firmar el pasaporte de ida. Y, era una hoja, ¿no? Una hojita. Sí. ¿La tiene usted, verdad? La tengo. Yo la mía no la tengo. La tengo guardada. A mí me sacan a Lima el 75. Entonces de ahí llegamos a Asunción y en Asunción me recibieron como si fuera visita oficial. ¡Qué bárbaro! Es que, mira, pero eso era para controlarlo. Los recibían así para claro, que no, pero los es que controles. había habido una cosa interesante un par de 2 o 3 semanas antes. Fue una visita del comandante del Colegio Militar del Paraguay a Bolivia, al Colegio Militar nuestro, el general Johansen. Y entonces, claro, justamente el comandante del colegio se enfermó, el general Ventemilla, estaba mal del corazón. Entonces yo como comandante interino tuve que hacer todas las cosas, los ceremoniales, y el general quedó encantado con todo lo que le hicimos. Entonces, cuando se enteró que yo había llegado exiliado, me mandó a su ayudante con unas bebidas, cigarrillos y algunas otras cosas ahí. Y nos invitó a los 4 oficiales que estábamos allá para que vayamos a visitarlo al colegio militar. Así que al día siguiente, bien internaditos, hemos ido al colegio militar y hemos visto las nuevas instalaciones del colegio militar en el lago de Ipacaraí, pues. Y hemos visitado, como le digo, delegación oficial, visitando, hemos almorzado con todos los oficiales, los exiliados, dados de baja, con un trato, pero así, ¿no? Yo lo había conocido al presidente Stroessner cuando estaba en la Escuela de Estado Mayor del Brasil, fuimos de visita al Paraguay, los oficiales extranjeros, porque había una misión militar brasilera muy grande en esa época en el Paraguay. Entonces nos llevaron hasta el Paraguay y ahí fuimos a visitar al presidente y el presidente me dice, usted quería conocerlo, me dice, ¿no? Famoso Gary Prado. Entonces, venga, había un abrazo, casi me deja sin resuello porque un abrazo de oso. Además un hombronazo, ¿no? Entonces, y nos invitó a comer, una serie además conmigo hizo una serie de distinciones, entonces supo que estaba yo en esa, también me lo mandó al jefe de Estado Mayor que me visite. Imagínense, me llamaron a una visita al jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. O sea, parecía visita oficial la mía. Duró un mes mi aprendizaje muy rápido fue. Un mes en el exilio. ¿Qué mes? El mes de junio. Junio del 74. En noviembre del 74... La chuta aquí, pues. La chuta de mi padre. Claro. ¿Usted no estaba? No estaba, yo estaba en La Paz ya. La chuta de mi padre, la primera oportunidad nuestra cuando ya de participar en una cosa de esta, cuando mi padre termina robándose un tanque, ¿no es cierto?, del Brown o de la octava. Era del Manchego, ¿no? Sí, pero y de ahí hay que... Él sale al Paraguay también. Claro. Y entonces ahí fue que... yo, como le decía, hice un curso rápido, porque de ahí, un mes en el exilio, en ese mes fui a Buenos Aires, después, como le comentaba, y nos reunimos allá con Víctor Paz, Siles, Lechín, Marcelo Quiroga, Carmen Pereira, que lo representaba, que estaba en Caracas, bueno, así, todos los dirigentes políticos, todo el mundo estaba exiliado. Ya hablan del retorno de la hablamos, nosotros vamos a volver al país, les decimos, pero no queremos ningún trato con ninguno de ustedes, con ningún partido político. No queremos comprometernos. Nuestro compromiso es devolver la democracia. Perdón, antes que esto, se da la muerte de Selic, Sí. que es un golpe muy fuerte para Eso los militares. fue un exceso de los subalternos. Sí. Banzer no tuvo nada que ver en eso. Yo estaba con Banzer, ¿sabes? El momento cuando le avisaron. Claro, él muere en la casa de Arce Carpio. Sí. Yo era comandante del Tarapacá. Y Banzer me hizo llamar. Me dice, esta tarde, en la mañana me hizo llamar, con el jefe de la Casa Militar, que baje. Bajé al palacio, hablé con él y me dice, tenemos información de Selic. Hoy se va a reunir a mediodía un almuerzo con unos oficiales. Quería preguntarle, ¿qué reacción cree usted que va a haber si lo tomamos preso? No hay ninguna, mi general. Porque Selic no tiene arraigo en las Fuerzas Armadas. La verdad es que no es un personaje que nos pueda preocupar, así que no creo que haya ningún problema. De todas maneras, estaremos atentos. Sí, usted esté atento, cualquier cosa. Me volví al Alto. En la tarde me vuelve a llamar, que venga otra vez.
Entonces me dice, ya lo hemos tomado preso, vamos a anunciar oficialmente, así, bueno, me da una serie de recomendaciones y cosas. ¿Qué pensaba? Cuando suena el teléfono, contesta, y era Arce Carpio. Y le dice, estamos aquí, pero se ha puesto mal Selig. Voy a mandarle a mi médico inmediatamente, le dice. A Banzer ofrece. Entonces lo llama al jefe de la casa militar, Escobar, y le dice que vaya el doctor Asbun inmediatamente a la casa de Alfredo a saber qué pasa con Selig. Bueno, Ya lo habían matado a patada. pasan unos minutos y seguimos charlando ahí. Mi hermano Julio llegó también ese rato, que era ministro de Planeamiento. Estábamos conversando ahí cuando de pronto otra vez el teléfono llama Escobar y dice que me había muerto Selig. Bueno, se puso. ¿Cómo ha podido suceder esto? ¿Pero quién es el responsable? En fin, se puso realmente mostrar que no tenían nada que ver, no fue su culpa, digamos. Sí. Bueno, ¿ustedes vuelven? Volvimos por la clandestinidad. ¿Al mes? Al mes, exactamente un mes duró nuestro exilio y nos volvimos. ¿Con quién se vuelve? Yo volví con Raúl. Ya. Salí de Asunción. ¿Cómo pasaba usted con el tamaño que tenía? Es decir, Teníamos, era imposible no darse cuenta que usted pasaba por algún lado. ¿Sabe? Años después, un par de años después, cuando ya estaba yo de vuelta en el ejército y estaba en Camiri, fuimos a visitar a Mariscal Estigarribia, a la guarnición militar de allá, la 6ª división entonces, la 4ª y la 6ª. Al infierno, Mariscal Estigarribia, eso es caliente. Y entonces ahí apareció un amigo paraguayo que era del servicio de inteligencia, ¿no? Y que vino desde Asunción para la visita, en fin, para chequearnos. Y le digo, no, pero quiero que hables con un capitán, me dice. A ver, lo llama un capitán. Y ese capitán, aquí está el coronel Prado, le dice, el mayor Prado, teniente coronel era yo. El coronel Prado le decía, así que cuéntele a ver. No, yo solo quería preguntarle a mi coronel, ¿por dónde salió usted? Porque 3 meses he estado patrullando el Chaco, yo aquí buscándolo a usted para ver dónde estaba, para ayudarlo. Sí. Pero... Mandado por Stroessner, claro, porque lo agarre. La Escuela de América. Entonces, ¿por dónde? No le puedo decir eso. Pues. No, además, experto en selvas, soy ranger, no, pues, ¿sabe qué? Cruzamos el río a la Argentina, nosotros en una canoita y listo. Eso. Y a la Argentina, cuando íbamos a Buenos Aires, con el coronel Úsqueda, salimos, que se llama pues Resistencia, estábamos yendo a Resistencia a tomar el avión a Buenos Aires. Y cuando voy, ¡pac! Gendarmería, nos para. Y ahora teníamos nosotros un carnet que nos habían dado en el Paraguay, de exiliado. Mostramos esto, nos van a devolver. Digo, pero tenemos nuestro carnet militar. Digo, sí, mostremos el carnet militar. No nos habían quitado nuestro carnet militar, así que... Mayor Prado. Siga, señor. Qué suerte. Hasta Buenos Aires, llegamos a Buenos Aires, nos reunimos y decidimos volver. Entonces ahí volvimos a cruzar el río y me fui a Salta. En Salta todavía nos juntamos con Lucho Sandoval Morón, Motet Zamora, para completar nuestro circuito. Claro. Pero una cosa que les pedimos a todos los políticos, porque éramos un grupo de unos 15 oficiales más o menos que estábamos regresando por distintas rutas, dijimos, ayúdennos con su estructura clandestina para volver al país. Así vamos a conocer cómo actúan estos, era nuestra idea. Como que uno de los nuestros, Cangallo Escobar, no sé, ¿lo conoció ya Cangallo Escobar? Sí. Era el medio de línea trotskista pero un buen oficial. Resulta que él dijo, yo me voy a meter a la estructura del PC para que los del PC me metan para ver cómo actúan. Y así. Pero Raúl... con Cuajara. Claro, entonces Raúl y yo dijimos, no, nosotros vamos a apoyarnos en la estructura militar. Así que hicimos avisar a Tupiza, donde había un regimiento de caballería, a un oficial que lo conocíamos. ¿Que era su arma? Que era nuestra arma, entonces a un oficial que lo conocíamos, a Salazar, a Jorge Salazar, que íbamos a estar en La Quiaca a tal hora, tal día. ¿No? Y entonces llegamos, arriesgado, ¿no? Llegamos a La Quiaca y brum, vino en un chico. Nos dio un capote y una gorra a cada uno. Subimos al jeep, saludando a la frontera, nos pasamos y nos fuimos hasta Tupiza a alojarnos en la casa de uno de los oficiales allá. De ahí nos reunimos con los oficiales, no con el comandante que era un reincorporado, pero con todos los oficiales y les explicamos. Al día siguiente, esa misma noche salimos a Potosí. Allá también nos alojamos en la casa del comandante, que era un compañero muy amigo nuestro, un curso superior a Raúl.
Walter Cosán. Entonces estuvimos ahí. El suegro de Raúl era prefecto de Potosí, pero no lo visitamos, por supuesto. Y de ahí esa noche a La Paz. O sea que el lunes ya estábamos en La Paz nosotros, todavía no se habían dado cuenta de que habíamos... Y todavía el viernes, cuerudos nosotros, antes de cruzar, nos fuimos a la embajada, a Sapo Melgar, de la embajada. En Paraguay. En Paraguay a visitarlo, a pedirle visa. ¿No? Solicitamos visa para regresar al país. Pero pues no sean fregados, ¿y cómo les voy a dar visa yo? Pero, Capitán de ejército. claro, pues, nuestro capitán amigo de caballería claro. también. Pero mi capitán tiene que... No, pues estoy de embajador. Yo aquí. No se fregaba, hombre. No, si ustedes tienen sellos rojos y aquí hay cables que ustedes no pueden volver, que los controlemos. Pero mire, estamos aquí nosotros físicamente, así que no estamos yendo, no. Pero de todas maneras voy a mandar un cable, consultarles, y vuelvan el lunes. El lunes ya estábamos en La Paz nosotros. Ya estaba en La Paz. Y él mandando cables, todavía pidiendo que si nos autorizaba o no el retorno. Entonces estuve un mes clandestino en La Paz, oculto con Raúl. Nos movíamos en diferentes casas. Y ahí tomábamos contacto y me reuní con 3 ministros, ¿no? Ministros del gabinete de Banzer para plantearles algunas cosas, con mis compañeros de curso que eran comandantes de regimientos, con otros amigos, camaradas de nuestras épocas, pues todavía. Mayor ya. ¿Ah? Claro, mayor dado de baja yo, pero seguían ahí. Hasta que una noche me tendieron un acto, me dijeron que me pasaron un mensaje por medio de un contacto, que el coronel Lechín, que era el ministro de Planeamiento, Juan Lechín Suárez, muy influyente en el gabinete, quería hablar conmigo. Dije, yo no pierdo esa oportunidad. Entonces marcamos un lugar y una hora. Llegué al lugar, nada, 2 minutos, ya le dije al que me estaba llevando, le dije, vámonos. Nos han encendido el carro, ¡pam! 2 jeeps, salí corriendo, y pelamos con el auto, una petita, escapándole. Estábamos en Alto Sopocachi, bajamos. Todavía este conductor se mete contra flecha por la avenida Arce, pasamos por la residencia presidencial. ¡Qué locura! Una locura, volvemos así hacia el Ministerio de Defensa. Ya se cansaron los perseguidores y empezaron a meternos balas. No dispararé. No van a tirar. Aquí no van a matar esto, no vale la pena. Paro. Y vino el negro Azurduy, el jefe de seguridad. Mi mayor, ¿cómo está Azurduy? Por favor, acompáñame. Al palacio. ¿Hablar con Banzer? No, a la oficina de él ahí abajo. Lo que era de San Román antes heredó su oficina. Ahí me tuvo. Y decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo tenía me había recibido justo al salir unos mensajes y los tenía en el bolsillo de mi abrigo. Y digo, se me van a revisar y estos mensajes son comprometedores. Entonces llegué, me quité el abrigo, lo tiré a un sillón ahí. Perdón, quisiera que entrégueme todas las cosas que tienen. Empecé a sacar las cosas importantes que quedaron en el abrigo. Bueno, muy bien, se fue con todos mis papeles, mis cosas, todo lo que tenía. Y me dejó ahí solito en la oficina. Entonces yo me eché en el sillón, el abrigo, y empecé a romper y a comerme los papelitos de ahí. Pues. Bueno, pasó un rato y me hice el dormido. Y entraron unos de estos de seguridad a mirar. Mira la tranquilidad de durmiendo, caray, preso. Salía unas 2 horas o 3 horas ahí preso, no sé. Y de ahí me dijeron, entró a su libro, vamos, lo voy a llevar al ministerio. Me llevaron al Ministerio del Interior un mes en el sótano del Ministerio del Interior, ahí una de las celdas que había. De ahí estaba en eso cuando un día me llaman, una vez subí a hablar con Pereda, y varias veces subí a hablar con Freddy Vargas, el subsecretario, que era pariente, casado con mi prima hermana. Así que le decía, llamame de vez en cuando pues, para solearme aquí un poquito, porque en su oficina en la tarde entraba el sol, así que entraba yo en su oficina y me echaba en la alfombra ahí a solearme. Un poquito de sol. Un poco de sol siquiera. Pero un día me llaman, tempranito vienen a buscarme. El ministro dice que suba. Vamos a ir a tomar desayuno con el general Banzer. Y yo estoy a disposición, le digo, no tengo ningún compromiso. Vamos, está al auto del ministro, a la residencia, que todavía era la antigua, y las retamas. Entramos ahí, viene Banzer, es la primera vez que voy a tomar desayuno con un preso político. Dice, ¿no? Mi general, le digo, que vamos estaba ahí por Sánchez Lima, ¿no? No, esa era la primera. Después ahí en la avenida Arce. Ya en la Arce. Lo que es ahora la Subsecretaría de Aeronáutica, ya. que la compraron esa casa. Solo que después le hicieron un edificio al lado, entonces ya la residencia quedó muy expuesta. Entonces,
Empezamos a tomar desayuno, a charlar, qué saben, noticias, el momento, qué había pasado, qué, en fin, del mundo hablando nosotros, hasta que van, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con usted? Me dice. Ya está de buen tamaño, esto no lo puedo tener, porque días antes se casó este teniente Salazar que nos recibió en Tupiza, se casó, pues, vino a La Paz a casarse, y en el matrimonio, todos eran mis exoficiales de Tarapacá, del colegio militar, todos. Se chuparon y dijeron, vamos a rescatarlo al Mayor Prado, ya acaban de ir al Ministerio del Interior a sacarme. Y se armó un zafarrancho ahí, esfuerzo de guardia, todo, más bien que en el camino los borrachitos se calmaron, alguien los calmó, en fin. Pero entonces ya eso lo preocupó a Banzer. Y yo me había enterado, porque no faltan pues, ¿no?, los contactos. Banzer mandó a un oficial con una carta personal a Pinochet. En la que le pedía que me reciba como exiliado, exiliarme aquí, pero que me dé garantías de seguridad, porque como ya lo habían matado a Torres, lo habían matado a Centeno, decía, este más que me lo maten y me lo cargan a mí, ¿no? Entonces, que no. Y Pinochet le contestó que con mucho gusto que me iba a mandar a Punta Arenas. Es ahí cuando usted le dice, no, claro, entonces le digo, de preso de Pinochet no voy. Claro, entonces me dice, ¿qué voy a hacer? Cualquier cosa, mi general, le digo, usted puede disponer, pero yo de preso de Pinochet no voy. ¿Cómo sabe usted? Pues le digo, sí. Y si usted me manda a Chile, yo voy a hacer un escándalo internacional, le digo, porque usted no tiene el derecho de mandarme a mí a Chile, a manos de Pinochet. Mándame a cualquier lugar del territorio nacional, voy tranquilo. ¿Dónde lo voy a? Mándame a San Matías, por ejemplo, le digo que no, muy peligroso San Matías, ¿no? Lo manda al Beni, ¿no? Entonces me manda, ya sé, me dice, voy a hablar con Ramón Darío Gutiérrez para que usted vaya. Claro, lo mandan a Vallitenes se llamaba la propiedad, ahora es Puerto Naval, lo regaló a la Naval. Y ahí pero Ramón Darío puso como condición de que primero yo hable con él. Entonces me sacaron en avión, llegué aquí, aterrizamos en San Aurelio, me esperaban el prefecto, el alcalde, Ñato Banzer, las autoridades ahí, al confinado. Pero había negociado además con Banzer, y bueno, ¿cuánto tiempo? 3 meses, no, 2, le dije, bueno, ya, con 2 meses. Que me fui por 2 meses. Ramón Darío dice, usted no va de peón, presos políticos no tengo. Usted va como mi huésped. Le mandaba periódicos. Mi huésped más distinguido. Y cada 2 días me llevaban todos los periódicos del país, porque él seguramente recibía los periódicos, y los encajonaba y me mandaba todos los periódicos, frutas, verduras, todo me mandaba. Y me hablaba por radio cada rato. ¿Y a los 2 meses qué pasó? 2 meses y ya ya había hablado con un amigo, con Chilín Vargas, para que vaya a recogerme, ¿no? Para salirme, porque le mandé un mensaje a Pereda por la radio de Ramón Darío. He cumplido mis 2 meses y mañana me voy. Me contestaron, no se vaya, le vamos a mandar un avión a recoger. Como que vinieron, me recogieron, me trajeron acá a Santa Cruz, me dieron un pasaje de hoy para que me vaya a La Paz, me dijeron, está usted libre. ¿Y cuándo se reincorpora? 1 año después. A 1 año. 1 año tuvo que ganarme la... ¿Pierde antigüedad? Inicialmente, pero después me la devolvieron. Se la devuelven. Me la devolvieron después. ¿Qué hizo ese año? Ese año me dediqué a la construcción. Con un amigo civil, Armando Fortún, pusimos una empresita. Y ahí dimos trabajo, Raúl trabajó con nosotros y otros, todos los dados de baja ahí trabajando en... ¿Y cuando lo reincorporan a todos? No a todos, tardaron unos meses otros en reincorporarse, pero al final toditos volvimos. Al final Pereda lo tumba a Banzer. Claro, yo me opongo oye, Banzer me reconoce, después a Cochabamba un día y tuvimos una reunión ahí con varios, y me agradeció que yo me haya opuesto al golpe de Pereda, que mostraba... ¿Por qué se opone? Porque me pareció un disparate, no es la solución, el golpe de Pereda no era la solución. Porque Pereda... Bueno, pero es que Banzer le había jugado mal a Pereda haciéndole un fraude como para que nadie lo acepte de presidente. Pero no lo hizo Banzer eso. ¿Y quién lo hace ese fraude? Los entusiastas, los mismos que organizaron la campaña, pero Banzer no dirigió la campaña. Pereda era el que dirige la campaña y se entusiasmaron tanto que soquetearon las ánforas. Soquetearon ánforas, había más electores más votos que electores. Un desastre total. De ahí viene el gobierno de Pereda, dura muy poco, no tiene nada para destacar el gobierno de Pereda. Nada. Y a Pereda lo tumba Padilla. Entonces ahí... ¿Usted participa de ese gobierno? Yo participo de ese gobierno como ministro de Planeamiento, aunque inicialmente me estaban poniendo de ministro de Salud. Eso leí, una barbaridad. Usted dice, yo ni en la enfermería estaba en el colegio militar, yo no tengo idea de salud.
En cambio, en planeamiento había trabajado, porque cuando me reincorporó Banzer, después de estar un año en Camiri, me llevó al Palacio como asesor. Y ahí yo era delegado de la presidencia en el Coneplan. Ya. Y con Lechín trabajé todo ese tiempo, entonces conocía muy bien el tema de planeamiento y me gustaba. Entonces, pero Padilla me dijo, no, yo a usted lo necesito en el gabinete, pero póngame donde pueda ser útil, mi general. ¿Dónde? Planeamiento. Le dije. Ah, muy bien, recorra la lista, cambie. Otros dos, uno que estaba en planeamiento tuvo que irse a energía, el que estaba en energía tuvo que irse a salud, bueno, una recomposición. ¿Qué tiempo dura ese gobierno? 9 meses, 9 meses y medio, casi 10 meses. ¿Y por qué se cae? No se cae, hacemos elecciones. Ah, no, ustedes llaman, claro. Entregamos el gobierno, claro, sí, precisamente. Ustedes llaman. Es el último gobierno militar antes de lo que pasó luego. Porque es que nosotros llegamos al gobierno con el compromiso de convocar elecciones y elecciones limpias. Sí, señor. Y las hacemos. ¿Y la gana la UDP? Las gana la UDP, pero con 1.500 votos de diferencia con el MNR, lo que se llamó el empantanamiento. Sí. Pero ahí vale la pena destacar un aspecto en ese periodo, en esa elección. La pelea que tuvimos, Raúl era el que manejaba eso, pero constantemente me llamaba a mí, a Feldman y a algunos otros ministros, pero sobre todo Feldman y yo, que éramos los más políticos, digamos, en esto, conocíamos más de política, para ayudarlo en las discusiones con los partidos, particularmente el MNR, el MNRI. 2 temas eran ahí, que se trancaban todo el proceso. La papeleta multicolor y multisigno, que la impusimos, que fue el primer gran avance para acabar con ese fraude de los colores, los colores y eso de soquetear las ánforas con papeletas de un solo color, ¿no? Porque ya la multicolor no permite eso. Ya no se puede. Se anuló las posibilidades de fraude en un elevadísimo porcentaje, ¿no es cierto? Entonces, esa, que el MNR y el MNRI decirle Suazo que ya había tomado esa... Perdone que lo corte. ¿Qué pasó con el tema de Carachipampa, que se lo indilgan al gobierno de Padilla? El gobierno de Padilla heredó este tema, vino en el gobierno de Banzer, comenzó la negociación y se firmaron algunos pasos ya en el gobierno. El gobierno de Pereda terminó la firma del contrato y al final nosotros protocolizamos, digamos, el contrato ese, que era un buen proyecto y Potosí estaba... Pudo haber sido un buen proyecto. Potosí vino inclusive, hicimos un ejercicio, con lo que yo llamaba el primer ejercicio democrático en esta etapa nuestra de apertura, porque en el Ministerio de Planeamiento durante una semana reunimos a toda la gente de Potosí, los de La Paz y todo, que vengan a hablar sobre el proyecto, los que se oponían, los que estaban a favor, o sea, se discutió abiertamente. Y en ese momento las cotizaciones del estaño, del plomo y la plata eran buenas. Lo que pasa es que hasta que se instaló la planta se cayeron los precios y eso quedó ahí. Entonces ya la cosa cambió. Bueno, ustedes llaman a elección, gana Siles, pero por 1.500 votos. Y ahí se arma el zafarrancho. El empantanamiento, porque el empantanamiento. Es que yo ahí tengo una frasecita. Digo, esta ha sido una democracia mal parida. Desde entonces seguimos arrastrando estas fallas de la democracia mal parida. ¿Por qué le digo mal parida? Porque cuando el Congreso debería definir la cosa, como estaba en la Constitución, elegir un presidente es incapaz de hacerlo. ¿Se les ocurrió hacer este asunto? De un presidente constitucional interino, Walter Guevara Arce. Pero que no existe en la Constitución esa figura. Entonces, primera cosa, un acuerdo político, entre comillas, el acuerdo político comienza fuera de la Constitución. Fuera de la Constitución. Empiezan a violar la Constitución. Y desde entonces, hasta el día de hoy, cada rato son los acuerdos políticos los que violan la Constitución. Lo hemos visto en toditos los gobiernos, en este inclusive. Ese acuerdo de reformar la Constitución, de borrar artículos que habían sido aprobados en la Asamblea Constituyente. Ahí viene... Toditas estas cosas son violatorias de la Constitución. Por eso digo una democracia mal parida que hasta ahora no puede enderezarse. De acuerdo con usted. Golpe de Todos Santos. Fue un disparate. La barbaridad. ¿Qué le pasó a Natush? No le pasó. De acuerdo a la información que uno tiene, Natush era un hombre lúcido, culto, un buen militar. Tenía un problema la bebida, ¿no? En esa temporada, pero ya lo tuvo hasta el final. Pero no fue ese. El problema fue la precipitación. Indudablemente le habían hablado a Natush como figura representativa. Pero el MNR lo soliviantaba. No, pero claro que sí. El doctor Paz estaba en ese gobierno. Y Siles, a través de Ayoroa y Edil Sandoval también. O sea, los dos MNRs confluyeron ahí.
pero porque desconfiaban de Guevara. Guevara quería quedarse, decía, no, en 3 meses no se arreglan los problemas del país, que por lo menos un año, no sé qué, en fin, estaba en eso. Y entonces ahí se produce el golpe por la precipitación de 2 comandantes del regimiento, Doria Medina y Gribowski, del comandante de Tarapacá y el comandante Lingavi, que los estaban cambiando de destino. ¿Eran tan fieros como se los pintaban? No. Yo lo conocí a Doria Medina en Guarayos. ¿Guarayos o en San José? En San José Chiquito. San José Chiquito, sí. Ahí vivió hasta que murió. Sí. ¿Y Gribowski? No era tampoco ninguna maravilla. Pero no, se los sí, pintaba como... No, lo que pasa es que lo que emplearon pasa la es que fuerza. el golpe fue duro. Pero era un golpe muy sui generis. Primero que nos tomaron presos, como de costumbre. ¿A usted también? A mí. Lucho Arce vino, pero nos tomó preso a Raúl, a mí, ahí en nuestra oficina. Pero ¿Usted ya tenía problemas con Arce Gómez? no, nunca había tenido problemas. Bueno, nos habíamos agarrado puñetes una vez de cadete en el colegio militar, pero eso... La cosa es que el golpe de Natush fue precipitado por estos 2 tenientes coroneles con una falta total de criterio, imagínense, con la asamblea de la OEA y todo eso. El éxito diplomático que había tenido Bolivia, todo lo embarraron. Pero ahí se precipitaron ellos al golpe y prácticamente lo llevaron a Natush a que vaya al palacio a hacerse cargo. Entonces Natush era una figura que no sabía qué hacer. Estuvo bien puesto ese prisionero. libro con el prisionero de Palacio. Claro, era un prisionero. Porque resulta que él autorizaba que funcione el Congreso. Y el Congreso se reunía con los tanques en la calle, el Congreso reunido para criticar el golpe de Estado. Y el presidente aquí que no podía ni armar su gabinete. ¿No? Entonces fueron 15 días. El MNR le jugó muy sucio. Muy sucio. Porque el MNR lo apoyó, luego se retiran, Feldman y eso hace retira. que Feldman Velarde decida dejar la política por la traición del doctor Paz.